Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí y por un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo particularmente en mis años de vida personal y profesional no había visto nunca, pero después de hablar con Yolanda he visto que es algo como muy bueno, ¿no? Y muy complementario. Buenas noches, querida Yolanda. Hola Juan, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por esta invitación y por permitirme explicar un poco lo que es el diseño humano. Sí, sí. Pues buenas noches a todos y a todas por estar ahí, tanto en Zoom como en Facebook, como en YouTube. Y efectivamente el diseño humano como herramienta, ¿no? Verdaderamente, Yolanda, el diseño humano, como muy bien dice la palabra, ¿podríamos rediseñarnos a nosotros mismos? Sí, pues sí, Juan, el diseño humano realmente es una herramienta maravillosa. Yo la Ujú, conocí y me enamoré de ella desde que la conocí. Y bueno, obviamente uno comienza un camino de autoconocimiento por transitar todo lo que representa el conocimiento propio respecto a lo que es el diseño humano, lo que da esa herramienta. ujú, Y desde ese conocerte, entenderte realmente cómo es tu configuración a nivel de diseño humano, que ahorita lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir explicando, y entendiendo todo eso, por supuesto, podemos hacer lo que uno llama la realineación, ujú. ¿ok? A lo que es realmente nuestra esencia. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente en el diseño humano podemos ver muchas cosas y entre ellas podemos ver cómo a lo largo del tiempo nos hemos ido condicionando. Cuando hablamos de condicionamientos, esto es aquellas cosas que hemos ido absorbiendo desde el momento en que nacemos y antes, hemos visto inclusive en otros programas, ¿no? Es decir, que somos esa esponja que vamos teniendo y absorbiendo información de nuestro entorno a través de cómo, pues bueno, de los estudios, de lo que marca la sociedad, de lo que nos dicen nuestros padres, y aquí Sí. no venimos a juzgar si es bueno o malo. Sencillamente han sido mecanismos que nos han permitido estar donde estamos hoy, pero que básicamente nos encajan en una casilla, en una cajita donde dicen todos nos tenemos que comportar o manejarnos de esta manera. Y si no te manejas de esta manera, pues Ujú, entonces eres un rebelde, ujú. eres una persona que no quieres cumplir las normas o una persona X, una persona Y. Nos empiezan a etiquetar Sí, sí, de sí, sí. acuerdo a nuestros comportamientos, de acuerdo a nuestras acciones. Y realmente lo que nos dicta el diseño humano es que nosotros tenemos esa configuración que nos expresa una energía sobre la cual vamos a transmitir al mundo para lograr una finalidad, para cumplir nuestro propósito, para cumplir el rol que tenemos en esta sociedad, en nuestra familia, en nuestro entorno. Ujú, Entonces, cuando hablamos entonces de que nos condicionamos, entonces nos alejamos de esa esencia. Al ujú. hacer entonces la lectura del diseño humano o al conocer nuestro diseño humano, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entendemos dónde nos hemos podido condicionar, de qué manera nos hemos condicionado para volver entonces a nuestro centro, a nuestra energía real. Sí. Ujú. Es decir, que es como si nos rediseñáramos eh, conectando más con nuestra esencia, que es como verdaderamente hemos sido diseñados, ¿no? Y trabajando más sobre el diseño que nuestro entorno, que nuestra educación o que nuestra sociedad ha hecho con nosotros, ¿no? Correcto, correcto, sí. Sí, sí. Sí, es que cuando hablas de rediseñar, básicamente es lo que uno llama realinear, ¿ok? Realinear. Es como volver a nuestra verdadera alineación, a lo que realmente somos, a nuestra esencia. Y cuando Ujú, hablamos de esa esencia, por supuesto, tenemos nuestra alta vibración y nuestra baja vibración, desde ujú. donde estamos moviéndonos en esa esencia, ¿no? Entonces es válido tanto una alta vibración en algún momento como una baja vibración. Sí. El hecho es como yo me alineo a esa esencia
y ya desde allí, cómo me mantengo en esa alta vibración, Ujú, permitiéndonos también que somos seres humanos y por supuesto podemos bajar en una baja vibración o estar en una alta vibración, pero cómo poder expresar ese máximo potencial. Esa es la intención a través del diseño humano, ¿no? ujú, Conocernos, tener un autoconocimiento propio, pero también ver realmente cuál es nuestra esencia y cómo poder desplegar entonces todos nuestros dones, todos nuestros talentos, cuáles son nuestras zonas de aprendizaje, qué venimos a aprender, dónde nos venimos a desarrollar, cómo venimos a desarrollarnos. ujú. Es decir, que conectando más con nuestra esencia, nos vamos a conocer verdaderamente más y mejor a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Un beneficio que tenemos con el diseño humano es que el diseño humano nos entrega Ujú, algo que es nuestra parte consciente y lo que nosotros llamamos el inconsciente. En el inconsciente son eso lo que podemos llamar las sombras o esa parte genética heredada a través de nuestros ancestros e inclusive de nuestras vidas pasadas, ¿ok? Entonces, allí, por supuesto, tenemos información que es como nuestra parte inconsciente, y recordemos que nuestra parte inconsciente es la que más nos maneja. Cuando ujú, hablamos de la programación neurolingüística, bueno, ¿qué es lo que nos maneja? Tenemos un 95, hay gente que dice que es el 97%, hay otros que dicen que es el 90%, pero la realidad es que es un porcentaje muy alto, que es el subconsciente el que nos está manejando, y un porcentaje muy mínimo que es el consciente. ujú. Entonces tenemos esa energía inconsciente que la tenemos allí latente y al ver el diseño humano podemos entonces ver y explicar que esa energía, cuál es esa energía que tenemos a nivel inconsciente, que muchas veces no entendemos el por qué tomamos ciertas decisiones, por qué Ujú, actuamos como actuamos, pero es ese inconsciente que no vemos que nos está llevando y que nos está manejando. ujú. Entonces, a través de una lectura del diseño humano podemos ver esas sombras. Qué bueno. Y para realizar ese diseño humano, que ahora nos enseñarás algún dibujo, ¿qué se necesita? Es decir, una persona que quiera que le plantees o le levantes o le pongas o le hagas su propio diseño humano. ¿Qué necesitarías? Bueno, básicamente los mismos componentes que se utiliza para la lectura de una carta astrológica. Necesitamos saber la fecha de nacimiento, por supuesto, día, mes y año, dónde la persona nació, país y ubicación, ciudad en este caso, lo más precisa que se pueda, y la hora de nacimiento. La hora es importante, bastante importante, sin embargo, a veces se puede hacer lo que uno llama un barrido, ¿no? De más o menos si de repente la persona, mira, no tengo una claridad de minutos exactos o una hora muy cercana, sí se puede hacer como un barrido y ver si realmente no hay cambios. Si no hay cambios, se puede considerar. Si hay cambios, ya sí es importante entonces buscar de alguna manera una fuente confiable que le diga la hora de nacimiento, o si no, a través de una persona que le rectifique su hora de nacimiento para tener claridad. Ujú, qué bueno. Bueno, y de ahí sale como una especie como de mapa del diseño, ¿no? O una especie de mandala, ¿no? Sí, Que creo que nos podrías enseñar cómo es más o menos. sí, les voy a compartir aquí básicamente cómo es lo que representaría un diseño humano, ¿no? Este es lo que Mm, uno llama el mandala de Ravé o el mandala del diseño humano. Y aquí ujú, tenemos todos los componentes que intervienen en el diseño humano, ¿no? El diseño humano es una fusión de varias disciplinas, sí, pudiéramos decir. En él trabajamos con el I Ching, que son los 64 hexagramas, el I Ching, que son estas líneas ujú, que vemos aquí en la parte más externa de la rueda del mandala, sí, y que cada hexagrama del I Ching se representa con un arquetipo, ¿ok? Y que nosotros llamamos puertas en el diseño humano. Y que al reflejarse o hacer la impronta energética
al momento del nacimiento, y bueno, ahorita voy a explicar el componente rojo en el diseño, que es la parte inconsciente que estábamos hablando, que es la impronta genética, es aproximadamente se establece 88 días antes del nacimiento de la persona, ¿ok? 88 días antes. Antes, aproximadamente, sí. Sí, sí. Se establece esa Casi 3 impronta meses antes. casi 3 meses antes, sí. Entonces, esa configuración ancestral, por decirlo así, que viene del espíritu, viene representada por esa parte roja Ujú. del alma, perdón, viene representada aquí con estas líneas rojas Sí. y se establecen 3 meses antes del nacimiento. Y al momento del nacimiento, que es el día exacto del nacimiento, tenemos la impronta energética de la personalidad, ¿ok? Que sería la negra. Ujú. Es decir, que es como Entonces, si 3 meses antes es como si ya hubiera una conexión consciente del alma correcto, y en el momento del nacimiento sería la energía de la personalidad de la persona, del co- ser, ¿no? exactamente, la personalidad, Qué correcto. interesante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de estas puertas que vemos aquí, están en conexión con los hexagramas del I Ching y en representación aquí en cada parte que llamamos centro, Sí. con esas puertas, ¿ok? Ujú. Y estas puertas están conectadas con el ADN. El O sea, hay ADN de cada uno. el ADN de cada uno. Hay una impronta genética a nivel de lo que sería la conformación de nuestro ADN con estos Ujú. hexagramas que vemos aquí. Ujú. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos esta demarcación, que es esta rueda externa, y luego comienza una rueda más interna, que es la que vemos ya con los signos zodiacales, es decir, que también tenemos una conexión con la parte astrológica y con Sí. los planetas Y a con los nivel de la planetas astrología, veo también, sí, sí. sí, que están aquí ubicados, ¿ok? Ujú. En esta parte de la impronta genética. Por Ujú. lo tanto, también tenemos una intervención allí a nivel de lo que es el diseño humano, donde podemos eh, establecer realmente cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, Ujú. establecer el plan de vida de la persona de acuerdo Sí, a sí. todo O ese sea que marcaje que hay una tenemos. información superior a una carta astrológica sin más, ¿no? Sí, sí, también hay información diferente. También con el diseño humano se pueden hacer retornos solares, retornos Sí, de Saturno, se puede hacer todo ese tipo de lecturas a nivel de diseño humano, ¿no? Lo importante que tiene el diseño humano, sobre todo, aparte del autoconocimiento, es cómo nos relacionamos, porque ujú, somos seres sociales. sí, Entonces, desde cómo nos relacionamos, entonces vamos a interactuar con otras personas. ujú, Y al conocer cómo es tu configuración energética, entonces puedes comenzar a formular, el diseño humano te da estrategias para tú poder relacionarte de una claro, manera más alineada a tu energía y claro. también te da otras variables que son lo que uno llama la autoridad y es Ujú, desde donde puedes alinearte con tu esencia para tomar decisiones correctas para ti. claro, o sea que todo Porque esto lo que nos da es una información para luego nosotros tomar conciencia y rediseñar nuestra vida, por llamarle de alguna forma, ¿no? Con esa información que tenemos. exactamente, Juan, exactamente, porque la intención es que cuando nos entendemos desde dónde actuamos, cómo nos comportamos y cómo actúan en nosotros, pues los pensamientos, porque aquí la intención es quitarle el poder a la mente, pero quitárselo desde el punto de que la mente siempre está tratando de salvarnos, porque nos va a proteger por miedos y una cantidad de factores que tenemos muy incrustados en nuestro ADN, en nuestra impronta genética. Entonces la Ujú, intención es quitarle el poder a la mente y darle el poder a lo que verdaderamente representa, que la mayoría de las veces está conectado con la corporalidad, pero cada persona tiene una autoridad diferente. Eso ujú, va a depender. Entonces decir
que tu manera de tomar decisiones va a ser de una manera o de otra, no es así. Hay que ver el diseño humano de cada persona y darle las fórmulas de cómo va a conectarse con su estrategia, con su energía y también de cuál es la manera idónea para tomar las decisiones para esa persona. Ujú. También podemos encontrar aquí el por qué repetimos cosas o por qué nos ocurren determinadas situaciones en nuestra vida. Sí, también, por supuesto. También podemos ver todo eso porque es la manera en cómo, primero, en cómo nos conectamos con un otro, ¿ok? Y Ujú, también de acuerdo a cómo tienes tu configuración de diseño. Hay muchas variables por las cuales uno puede ver ciertos patrones que se te pueden presentar y que de manera automática vas a tender a buscar replicar. ¿Por sí, qué? Porque muchas veces nosotros también replicamos esos patrones de comportamiento porque sentimos que allí o nos sentimos a salvo, o nos sentimos seguros, o nos otorgan cierta bioquímica corporal que nos hace sentir bien, ya sea estar con una persona específica, en una situación específica porque nos genera adrenalina. Entonces, desde allí uno puede ir viendo cuáles son las programaciones. Cuáles son las programaciones de acuerdo a cuando entramos más profundamente en el diseño, ver cuáles han sido tus patrones de comportamiento de acuerdo a lo que estamos evaluando en cada persona. ujú, Entonces, desde allí, por supuesto, un trabajo que yo es lo que llamo mentoría, porque ya entramos a trabajar más directamente a profundidad alguna situación que a la persona se le pueda estar presentando. Entonces, ujú, desde allí se empiezan a evaluar esas creencias, esos comportamientos, esos patrones de vivencia, pero todo siempre buscándolo desde la configuración que se tiene a nivel de diseño humano. ujú. Qué bueno. ¿Y qué tienen que ver aquí los chakras también? Aquí también tenemos los chakras, sí, para Lo, continuar con la lo rueda, porque no lo tenemos hemos... todo, ¿eh? Esto es como un parque de atracciones. Sí, sí, es que no hemos terminado de explicar este mandala. Cuéntame, En- cuéntame. Entonces, bueno, tenemos entonces una rueda externa y una rueda interna que también nos hace un poco ver cómo nos conectamos del macrocosmos al microcosmos, ¿no? Y tenemos entonces luego esta figura, que básicamente es la representación de una figura humana, en donde estamos aquí representados con una cantidad de chakras, que bueno, como bien sabemos, mayoritariamente nosotros decimos que los chakras son 7, pero Sí. en el caso del diseño humano, considerando la evolución que hemos sufrido a nivel de especie, entonces nos hemos separado en 9 centros energéticos. En esos nuevos centros energéticos, entonces tenemos 9 chakras, por decirlo así, o 9 centros que están actuando dentro de nosotros. Y luego Ujú, adicionalmente también tenemos una conexión con el árbol de la vida a través del Kabbalah, en el cual todas estas líneas que vemos aquí, que algunas están con color y otras no, es por donde fluye la energía en el diseño humano y desde donde, de acuerdo a cómo esté esa configuración allí representada, pues vamos a tener un manejo de información diferente. ujú, Entonces tenemos aquí una componente del árbol de la vida de a través del Kabbalah, tenemos los chakras, tenemos la astrología, tenemos el I Ching, tenemos también el componente genético, ujú, ¿ok? Que entonces está actuando aquí en todo lo que representa una lectura del diseño humano. ujú. Y una vez que tenemos esa lectura, gracias a ti, a una profesional como tú, la persona que te está consultando recibe una información para luego tomar una serie de decisiones sobre su vida, ¿no? O, la- o Bueno, las, o los resultados también aparecen ahí. la intención es que la persona logre conectar con su verdadera esencia. Porque Ujú, como veníamos hablando, cuando nosotros, de acuerdo a cómo tengamos la configuración energética aquí expresada en el diseño humano, buscamos siempre irnos a lo que no somos. ujú, Siempre buscamos ver lo que tenemos enfrente, no lo que realmente somos. Entonces, desde esa buscar afuera, en vez de buscarse dentro,
Ujú. Empezamos a darnos cuenta cuando hacemos una lectura de diseño humano que es que hemos estado siempre haciendo lo que no éramos. Entonces, realmente es como una fotocopia, ¿no? Cuando hacemos el diseño humano, Sí. somos como una fotocopia. Lo que estaba claro está oscuro y lo que estaba oscuro está claro. Entonces, bueno, es todo lo contrario a lo que realmente somos, porque Ujú, siempre buscamos ser lo que no somos. ujú, ¿Producto de qué? Del, como les venía contando antes, del condicionamiento que venimos expresando y que venimos manejando a lo largo de toda nuestra vida. Y ujú, eso hace que entonces empecemos a buscar comportarnos, actuar o acondicionarnos en nuestra manera de actuar, porque de repente nosotros venimos con una energía para poder expresar una cantidad de cosas y de repente en tu casa te dijeron no hables porque tú no puedes hablar cuando hablan los adultos, o entonces ya empiezas a tener un respeto hacia la autoridad en este caso, y entonces de repente tú que venías a expresar una cantidad de cosas, eres una persona callada porque tienes esa impronta al nivel de condicionamiento de que si hablas está mal visto o no deberías sí. hacerlo. Por supuesto, esto depende cómo hayamos vivido esas experiencias, cómo haya sido tu crianza y por supuesto también cómo esas cosas a nivel de experiencia, porque no solamente es lo que te dijeron, lo que tuviste, cómo te etiquetaste o etiquetaste ciertas situaciones, sino también cómo tú vives tus propias experiencias que te empiezan a limitar y a condicionar. Entonces, Ujú, ¿cómo esa experiencia, cómo quedó grabada en ti? ¿Ok? Porque si es una experiencia que te hace sentir muy bien y que te sientes como potenciado, pues tú vas a buscar replicar esas experiencias. Pero si sientes que es una experiencia que de repente te limita o que lo has sentido en algún momento en tu vida como amenazante, por supuesto vas a evadir o te vas a cohibir ante esas situaciones. ujú. Entonces es como te digo, Juan, es buscar exactamente volver a quién eres, A, a lo que eres de verdad, ¿no? a lo que eres de verdad. Sí, 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 sí. Que de verdad lo que somos es energía, ¿no? Y también me explicaste, que creo que también tienes por ahí una diapositiva sobre el tema de las distintas clases o la energía, cómo se compone, ¿no? Sí, a esta te refieres, Juan. Sí, sí. Sí, bueno, aquí vemos realmente toda ese mandala que vemos allá afuera, cómo se genera nuestra constitución genética o nuestra impronta genética, ya sea a los 88 días antes del nacimiento o al momento de nacimiento. Y desde el diseño humano lo vemos a través de algo que se llama quartz, que es algo, una materia muy, muy, muy diminuta que viene desde el espacio, desde lo externo, y que tiene una información genética y que viene de diferentes fuentes ese quartz. El mayor porcentaje viene a través de los quarks que vienen de los destellos del sol, ¿no? Ujú, Em, esa impronta energética que es la más fuerte porque representa el 70% de materia, es lo que nos da esa energía importante dentro de nuestro diseño humano, que es lo que llama uno el sol. Y luego el resto de los quarks pues dan las otras características que vemos dentro del diseño humano, pero que vienen de diferentes partes del espacio, del planeta, y que ingresan a la biosfera, pero como es una partícula tan pequeña, tan pequeña, llega al planeta Tierra genera impronta en toda la materia, es decir, no solamente en el ser humano, sino en los ujú. animales, Todo lo que hay. en las plantas. Entonces, cuando hablamos de diseño humano, las plantas también tienen un diseño humano, los animales también tienen un diseño humano, lo que pasa es que es diferente, obviamente no, la configuración de chakras y todo eso es diferente Ujú, porque tienen otro grado evolutivo, pero también tienen una impronta genética. Entonces, ujú, cuando vamos a lo que es la construcción de la materia, que bueno, desde el quartz se forma el protón, luego el electrón, luego se conforma el átomo para dar origen posteriormente a la materia. Entonces, ahí podemos ver esa figura
conectada con todo Sí. lo que representa el codón, los codones del Es ADN, la comprobación de que somos energía, ¿no? de que somos energía. Y esto es una investigación ya aprobada a nivel científico. Esto no es algo que estoy diciendo yo, y no, esto ya está realmente avalado por la ciencia, que somos energía y que estamos compuestos, que esa energía conforma la materia. Ujú. Sí. ¿Y qué es la impronta roja? La impronta roja es lo que yo les explicaba, que es los 88 días antes del Sí. nacimiento, y que realmente, bueno, lo podemos ver aquí Ujú. en este, En esta en diapositiva, sí. esta diapositiva, donde tenemos cuando si hiciéramos una selección de lo rojo y lo negro en un gráfico y lo separáramos, ¿verdad? Tendríamos esta parte roja, que son los 3 meses antes de nacer, que tiene ese componente, como les decía, genético, de vidas pasadas, de todo Ujú. lo que traemos, la carga ancestral, ¿ok? Y que representa en lo que nosotros llamamos desde una lectura del diseño humano, el diseño, ¿ok? Y luego tenemos la personalidad, que es al momento del nacer, que es la parte negra, ¿ok? Ujú. Entonces, por supuesto, nosotros venimos integrados, o sea, esas dos cosas vienen en nosotros, pero sería como una manera de poder ver de manera separada cómo se manifiesta esto en el diseño, que claro, bueno, Ujú. también hay un diseño más avanzado que cuando nosotros nos dormimos, entonces Ujú. actuamos solamente desde lo rojo, Ujú. ¿ok? Ahí Desde podríamos, Yolanda, ahí podríamos decir lo importante que es lo que vive o lo que siente el feto en los 3 meses últimos antes de nacer. Sí, claro, por supuesto. Aquí siempre recordemos que cuando nosotros hablamos ya desde el punto de vista de la identificación genética que nosotros tenemos y cómo el bebé percibe todas las emociones, todas esas improntas que está sintiendo a través de la conexión con la mamá. Por supuesto que ahí se está recibiendo toda esa carga genética, ¿no? Pero adicionalmente no solamente esto queda aquí, sino que va más allá, es toda esa información genética que viene de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, pero no solamente eso, sino también de nuestra propia experiencia de otras vidas, Ujú. ¿ok? Que Y algo, también esa experiencia de otras vidas, ahí en esos 3 últimos meses, es como si entrara sí, en es como nosotros, que ¿no? el alma sale, Vale. entra a ese vehículo y Ujú. finalmente decide quedarse. 88 días antes decide estar aquí, quedarse, ya no viaja más y ya entonces viene la otra impronta que representaría la personalidad, que ya se establece la fusión de ambas en este momento, en este plano. Lo que pasa es que, claro, explicar todo esto es muy difícil Sí, sí, sí. en tan poquito Nada, tiempo, nada, nada. Más que porque nada es para aquí que las hablamos, personas, claro, más que nada para que sí, las personas sepan lo que es, ¿no? sí, porque aquí hablamos de que tenemos lo que uno llama cristales, cristales que también traen una impronta pues más profunda de información y que manejan inclusive esa sensación de que cuando ya se instaura el alma aquí en esta encarnación, por decirlo así, sufre una separación. Los cristales se separan. Entonces ahí se genera el cristal de diseño, el cristal de personalidad y algo que que nos mantiene aquí en este plano que se llama el monopolo magnético. Mm. Entonces, aquí hay una metáfora que yo la puse, que la podemos ver rápidamente, Sí. donde siempre en el diseño humano manejamos esta metáfora de lo que representaría un vehículo, ¿ok? Ujú. Con un chofer, con un pasajero. Entonces, en este caso, el monopolo magnético es ese chofer. Él es el que nos da, es como nuestro GPS, el que nos Ujú. marca el destino hacia dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Es el chofer, el que Ujú. maneja este vehículo que tenemos aquí. Luego, el cristal del diseño es el vehículo en sí.
que en este caso sería este cuerpo, ¿ok? Y es el que traslada, es el que permite el traslado en la dirección que tome ese GPS. Y luego la personalidad sencillamente está de pasajera. Es decir, que la personalidad no debería influir en la dirección que tome nuestro GPS. Tenemos que estar en disfrute, disfrutando el recorrido, disfrutando la experiencia, disfrutando el paisaje, no queriendo tomar el control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Queremos tomar el control de todo. Claro. Que el chofer no vaya por aquí el camino es más largo, ahorres el espacio, vamos por Sí, aquí. sí, sí, sí. Y la intención es que no, que nos dejemos guiar por ese GPS que nos marca el destino, nos marca el camino de donde tenemos que ir. Y bueno, entonces una vez que sabemos todo lo que ha ido ocurriendo, ¿es posible cambiarlo? ¿Es posible transformarlo? ¿O es posible que al conectar con nuestra esencia, pues tratos que hemos recibido en esos 3 últimos meses o en el momento del nacimiento o en los primeros días, un trato a lo mejor no adecuado, al conocerlo, podemos transformarlo, podemos sanarlo? Claro, con la lectura lo que te permite es ver esa Sí, información. Ya luego entonces hay que hacer un trabajo de ir alineándote con tu esencia. Esto, una lectura de diseño humano te permite verlo, pero luego tienes que trabajarlo en ti. claro. Porque en la medida que tú conoces tu energía, en la medida que tú conoces cuál es tu estrategia para esa energía, que es lo que uno Ujú, llama un biotipo, en la ujú, medida en que tú conoces cuál es tu autoridad y cuál es tu perfil, que no hemos hablado todavía del perfil, pero te permite ya, entendiendo eso que es lo más externo, por decirlo así, del diseño humano, lo más amplio, en esa medida te permite entonces irte alineando con tu energía, con tu esencia. Y en la medida en que tú empieces a alinear en eso, prácticamente también todo el diseño humano empieza a reacomodarse, porque eso ujú, implica que ya empiezas a trabajar en ti desde tu esencia, desde ese componente más macro de energía. ujú, Y entonces empiezas a actuar desde tu verdadera estrategia, a alinearte con esa estrategia, a tomar decisiones no desde lo que esa impronta es que estamos hablando energética o desde lo que te han venido diciendo, tú misma te has venido diciendo, o tú mismo te has venido diciendo a lo largo del tiempo, o lo que decía tu mente, que es lo correcto para ti. Entonces, es empezar a permitirle al GPS que ujú, realmente se exprese a través de cuál es realmente tu autoridad. Permitirte que esa autoridad se exprese, que se conecte con ese GPS para que te lleve en la dirección correcta. ujú. Sí. ¿Qué es lo que nos decías que todavía no habíamos hablado? Sí, no hemos hablado del perfil, El perfil, sí. pero voy a poner aquí, por ejemplo, este gráfico de un diseño humano resumido sin el mandala, Ujú, ¿ok? ujú, Entonces aquí podemos ver todos los planetas y todos los planetas con la parte de personalidad y con la parte del diseño, ¿no? Y aquí podemos ver que por ejemplo, vamos a tomar el sol. Aquí el sol tiene la parte consciente, tenemos, o de la personalidad, tenemos 28.1. Es decir, que cuando tenemos, creo que me voy a ir un momento atrás para que lo puedan entender, sí. que cuando tenemos aquí em, esto ampliado, este mapa un poco más ampliado, podemos ver aquí que las puertas tienen aquí estas mini rayitas que se Sí, ven aquí. sí. Esos, cada hexagrama de Lichín está representado por 6 líneas. Entonces, ese punto que vemos allí representan líneas dentro de ese hexagrama y cada línea es un arquetipo diferente. Es decir, que Ujú, dentro de cada línea tenemos un arquetipo y luego dentro de cada puerta expresado en esa línea tenemos otros arquetipos.
Y adicionalmente, bueno, eso va mucho más profundo. Luego, dentro de esas 6 líneas tenemos otras 6 subdivisiones que nos dan un tono, luego tenemos otras 6 subdivisiones más que nos dan una base, y luego tenemos otras 5 divisiones más que nos dan un color. Sí. Entonces, es decir, que por eso es que cuando hablamos del diseño humano decimos que vamos a realmente nuestra huella dactilar, a lo que es realmente nuestra esencia. Entonces, ¿qué pasa? Desde ya entender que es esa línea de ese hexagrama, ¿verdad? Aquí tenemos lo que representaría entonces este punto 1 y este punto 3 del Sí. Sol y la Tierra, nos darían lo que en diseño humano llamamos el perfil, que son roles que venimos a cumplir dentro de ese vehículo que tenemos. Sí, pero los roles que venimos a cumplir es para aprenderlos, para soltarlos, para realizarlos. Oh, Para ¿qué significa? realizarlos, para Para realizarlos. realizarlos. Sí, es como decir, o sea, nosotros nos manejamos el diseño humano por estos biotipos, ¿no? Que están aquí. Y posteriormente entonces tenemos lo que representarían los roles. Sí. Entonces el biotipo siendo la energía más macro, que nos da ciertos comportamientos, no sé qué hora es, a ver si nos da tiempo, que nos da esa energía más macro, es como como si estuviéramos en una obra de teatro y tenemos un personaje, ¿ok? Entonces el biotipo es ese personaje dentro de esa obra de teatro que tenemos. Y luego el rol es cómo me voy a vestir con ese personaje. Ya. Entonces es como ese movimiento que voy a tener dentro de esa escenografía y dentro de ese papel. Entonces nos permite tener roles específicos y entendiendo también cuál es nuestro rol y cuáles son nuestros dones en ese rol y cuáles son las limitaciones que nos generan ese rol, podemos también entonces entendernos mucho más y alinearnos también en esa esencia. Muy bien. Y aparte de ese rol, ¿hay varios o solamente está ese? No, bueno, No, tenemos, como te no, digo, perdón, aparte de ese biotipo, hay varios biotipos, ¿no? Lo que sí, quería preguntarte. en el diseño humano manejamos, hay diferentes vertientes. Hay personas que dicen que son 4 biotipos energéticos y 4 biotipos, o 5, perdón. Hay unos que dicen que son 4, hay otros que dicen que son 5, pero realmente la verdad es que ya lo voy a explicar, pero yo consideraría que hay 5, Mm, ¿ok? Entonces hay 2 biotipos que son energéticos y hay 2 Sí, biotipos que son no energéticos. Y serían básicamente, aquí tengo expuesto, no sé si lo estoy tapando con básicamente serían estos biotipos que tenemos aquí a nivel áurico, ¿ok? Y sí. cada aura tiene un comportamiento. Ujú, Entonces, por ejemplo, tenemos el biotipo generador, tenemos el ujú, biotipo proyector, Sí, tenemos el biotipo manifestador y tenemos el biotipo reflector. factor. Y luego estaría la división que yo les comento, que se dice que dentro del generador está una mezcla, por decirlo así, entre el generador y el manifestador, es decir, que se llama generador manifestante. Ujú, ¿Ok? Entonces, la diferencia entre uno y otro es que en el generador hay muchas, pero no me da tiempo a hablar porque yo solamente hablar de un biotipo me demoro más de 1 hora. Sí, sí, no tenemos Entonces, tiempo. en el caso del biotipo generador, se dice que su aura es abierta y envolvente, es decir, que es una energía muy magnética. Y Sí. realmente, esto lo tengo aquí graficado, pero bueno, lo voy a decir para no volver atrás, es que Ujú, el generador tiene, entre el generador y el generador manifestante, tenemos alrededor del 70% de los biotipos de la humanidad. Es decir, que el 70% aproximadamente de la humanidad es o generador, aproximadamente un 35%, y generador manifestante, un 35%. ujú, Entonces, es una aura abierta y envolviente y magnética, ¿ok? Sí. Es decir, que atrae a ellos.
El biotipo proyector es un biotipo que se le dice enfocada y absorbente, ¿ok? Es decir, es como un rayo láser. Ujú. Tu aura va en el enfoque y por lo general cada biotipo tiene un dilema mental. En el caso del generador es quién soy yo y para qué vine yo a hacer aquí. En el caso del proyector es quién es el otro. Sí, Le llama la atención curiosear sobre el otro. ¿Quién es sobre el el otro. otro? Conocer el otro. Entonces, por supuesto, al tener una aura enfocada, va hacia el otro, a penetrarlo, a indagar quién es ese otro. Ujú. En el caso del manifestador, es una energía cerrada y excluye. ¿Por qué? Porque la energía del manifestador es una energía que le decimos que es iniciadora. Sí, Entonces, esa energía iniciadora necesita apartar de su camino las cosas porque tiene que ir de primero. ¿Ok? ya. Y la energía reflectora es una energía que uno le dice que es un poco así como resbaladiza, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque tiende a, como es reflectora, refleja a través de los otros, es decir, el de su configuración a nivel de diseño humano está totalmente absorbiendo y magnificando información, entonces Ujú. como un espejo total, por lo tanto tiende a ser como un poco resbaladiza a nivel de la energía, ¿no? Como que ella como que pues tú la tocas y se va, ¿no? Ujú. Eh, ¿Hay, pero hay alguna mejor que peor? ¿Cada no, una tiene sus propias características? en diseño humano no consideramos que exista nada bueno o nada malo, No. sencillamente somos seres totalmente únicos, irrepetibles, maravillosos y que cada quien viene a cumplir una función. Entonces, cada uno tiene un rol en la humanidad, tiene un papel en la humanidad, como te explicaba antes. O sea, Ujú. tenemos un personaje que venimos a cumplir y cada uno tiene un rol. Sí, Entonces, por supuesto, muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, Juan, y a nuestra audiencia le ha pasado, pero cuando conoces a alguien como, o que pasa de repente por un espacio, tú la sientes así como que, ay, me sentí como invadida, sí. o, o de repente en el primer impacto esa energía te resultó De algo conexión, ¿no? o de conexión, o como avasalladora, o como fuerte, no sé, a veces las personas te llevan por el medio, no sé si te ha pasado. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ese sí. tipo de energías que se prestan en el ambiente, ¿por qué? Bueno, porque alguna energía de estas que te estoy explicando, existe. Entonces, Ujú. esa energía, como que te digo, de repente soy manifestadora y necesito oye, ser la primera, por lo tanto, vamos a suponer una carrera de 10 kilómetros, el manifestador va a buscar ir de primero, Ujú. porque quiere ganar esa carrera. Qué Claro, bueno. luego ya vamos un poco más a la configuración genética interna propia, que bueno, ahí se ve también el grado de energía y otras cosas, cómo las personas pueden recuperar su energía, elevar su energía, tanto a nivel de Ujú. comer, a nivel alimenticio, a nivel de ambientes y una Ujú. cantidad de cosas que se ve allí, ¿no? Ujú. Pero que todas esas manifestaciones energéticas que a veces la vemos desde fuera, pero no entendemos por qué la persona se comporta así o actúa así. Ujú. Por ejemplo, los niñitos en el salón, el que siempre quiere intervenir o el que está de primero siempre es el que levanta la mano, ese tipo de Sí. cosas, pueden ser personas que se manejan desde ser manifestadoras, no son los primeros que van a hablar, son los primeros que se van a presentar y ese tipo de cosas. Entonces, a veces uno por la energía puede ver Sí, sí. realmente cómo es ese biotipo. Sí, Yolanda, a lo largo de la vida se puede uno de cambiar de biotipo, es decir, ser No. uno, es el biotipo para toda la vida, ¿no? El biotipo para toda la vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, el reflector, vamos a ir un poquito atrás un momento para explicar Sí, algo. A ver, se me fue totalmente adelante. sí. Ujú, a ver. Bueno, aquí un poco que coloco. Nosotros somos, al hablar de energía, ¿verdad? Que Mm. venimos expresando de hace rato, nosotros somos como antenas, todos los seres humanos. Somos como una antena. Y irradiamos información, pero también recibimos información. Es decir, que constantemente nosotros estamos manejando información. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Desde el diseño humano,
nosotros absorbemos y emanamos información a través de los chakras, por decirlo así, Sí, a través de los chakras y de la configuración interna que tengamos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos los centros así en blanquito, como los vemos aquí, es que estamos recibiendo la información. Y mm, cuando tenemos los centros que llamamos nosotros definidos o coloreados, quiere sí, decir que estamos in- enviando información enviando. al entorno. Es decir, que ahí actuamos como antenas emisoras cuando lo tenemos coloreado y cuando lo tenemos en blanco recibimos la información. Pero ¿qué pasa? No solamente es que recibimos esa información, sino que como antenas la procesamos y la expulsamos magnificada, Ujú. ¿ok? Esa información. La hacemos más Entonces, grande. la hacemos más grande. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los reflectores, son personas que tienen totalmente el cuerpo gráfico en blanco. No tienen Sí, ningún centro definido, lo que nosotros llamamos definido o coloreado. ujú, Entonces son antenas que reciben y magnifican toda la información que están recibiendo a su alrededor. ¿Qué ujú, pasa? Cuando el biotipo va ujú. generando tránsitos a nivel de su diseño, por supuesto puede ir conectando como Sí, yo pongo aquí, por ejemplo, o sea, mm, me voy conectando de diferentes formas y por supuesto mi configuración puede ir cambiando. Entonces, por momentos puedo sentirme que puedo expresar, como me comporto como un manifestador. Puedo expresar, puedo hablar, puedo sentirme que voy a ser líder, mm, puedo ser, o puedo de repente comportarme como un biotipo generador. En ese sí, momento tengo una energía X, ujú, entonces, el reflector sí puede tener como esa sensación de que tiene esa configuración cambiante, que puede sentirse a veces, inclusive la persona, si desconoce un poco esa energía, ujú, y dependiendo cómo haya vivido su vida, valga la redundancia, se puede sentir un poco bipolar, se puede sentir, bueno, ¿qué claro. está pasando conmigo? Porque tengo ese cambio tan que ahora me siento así, ahora no me siento así. Eh, entonces, pues bueno, para esas personas es súper importante conocer su diseño humano y buscar cómo poder manejar todo eso hacia Ujú, la alineación de conocer realmente cómo va a ir fluctuando su energía a lo largo del mes y ujú, buscar esos patrones para que sí, la persona pueda entenderse un poco más cómo va a cambiar su estado. ujú. Yolanda, todo esto, ese rediseño humano, puede servir a las personas para, para trabajarse sus traumas. Sí, claro, como te decía, siempre se puede hacer desde la mentoría. Desde la Ujú, mentoría, para poder entonces ir a abordar de una manera más precisa qué es lo que le está pasando a la persona específicamente. Porque como te digo, o sea, el diseño humano puede llegar muy a la especificación de lo que, de lo que, de sí, lo que es su esencia. Entonces, ujú, habría que ver realmente qué es lo que está pasando la persona como para ver si es la necesidad de una intervención mucho más profunda. ujú. Qué bueno, qué interesante. Bueno, no sé si de los participantes que tenemos hay alguien que quiera preguntar alguna cosa, lo puede poner en el chat mismo. Y no sé, ¿hay algo más que, Yolanda, que se nos ha quedado por ahí que quieras comentar? Eh, pues la verdad que yo creo que más o menos hemos abarcado lo más importante Ujú, en cuanto a los biotipos, lo que representa el biotipo, los diferentes biotipos. Claro, los biotipos si pudiéramos adentrar un poquitico más, explicar un poquito más. sí, eh, Luego, respecto a los perfiles, sí se dio una leve explicación. ujú, Y algo que es importantísimo, que ujú, sí creo que es importante mencionar, es que con el diseño humano podemos ver mucho cómo nos relacionamos con un otro. ujú, Porque en la medida que, como les explicaba, tenemos
Me voy a ir un poquito atrás para que lo sí, veamos mejor. Ahora no se me va. A ver. Por ejemplo, aquí sí. podemos ver que tenemos los canales que yo les expliqué, ¿verdad? Que sería como el árbol Ujú, de la vida, el Kabbalah, ese flujo de energía que se maneja entre un punto y otro. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos esta línea completa, mientras que hay otras que no las tenemos completas. sí, Entonces, yo desde el diseño humano digo que esto es como Avatar, que ujú. como cuando se conectaban con los Con cabellos, los cabellos, a través del cabello, con la a esencia, sí, sí. todo, tanto a un otro como a los caballos, a todas esas figuras, a los árboles, a todo eso, ¿no? Es como que entonces cuando hay una persona, para poner un ejemplo, que yo tengo esta puerta aquí que se llama 34 que está hasta la mitad, pero viene una Ujú, persona que tiene esta puertita 10, agarra y hacemos como chuf, nos conectamos, ¿ok? Y ujú, desde allí yo empiezo a experimentarme con una energía diferente, sí, ¿ok? Entonces empezamos a sentir de repente ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, empiezo a dar cuenta de, por ejemplo, con la 10, respecto a lo que es el amor, a mi propia valoración, cómo puedo potenciar todo eso, pero es algo que de repente se me despierta, por decirlo así, con otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del diseño humano podemos ver muchísimo cómo son las relaciones entre las personas y cómo con una persona me voy a sentir o me voy a comportar de una manera y cómo con otras, al tener otro tipo de conexión, me voy a sentir y me puedo comportar de otra manera, ujú, ¿ok? Entonces, eso es lo que también llamamos condicionamiento. sí, ¿Por qué? Porque empezamos a experimentar una energía ujú, que realmente no está en nuestro gráfico ujú, preestablecido, pero que tiene un potencial de conocimiento, porque todo eso que no tengo definido, acuérdense que les estaba explicando que es un potencial para poder desarrollarlo, para poder conocerlo. Es una ujú, fuente de aprendizaje. Entonces, a ujú, través de las otras personas nos permitimos entonces ese aprendizaje, nos permitimos conectar con ellos para poder sí, conocernos nosotras mismos en otra energía, ujú, pero lo que no debemos hacer es lo que yo les explicaba antes, como esa fotocopia que yo creo que soy eso. No, ujú, no es que eres eso. Empiezas a entender cómo a través de ese centro tú puedes expresar esa energía de otras ujú, maneras, pero no es ujú, que eres eso. ujú. Sí, Elena nos decía, Elena María, que eso lo que está ocurriendo es cuando con una persona sí que te abres y eres tú y hay otras que te sientes como cohibida y prefieres callarte, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, también en el diseño humano también hay puertas que generan esa identificación. Hay personas que te pueden transmitir esa confianza porque tienen esas puertas definidas. Entonces también, como les digo, o sea, eso puede venir de muchas variables, ¿no? Porque en el diseño humano yo le llamo que es como una cebollita. O sea, Ujú, nosotros vamos desde lo más macro y poco a poco vamos adentrándonos al diseño humano y vamos a lo micro y vamos integrando, ¿ok? Porque todo tiene una integración, desde tu biotipo, con tu estrategia, con tu autoridad, y vamos integrando y vamos calando más profundo. ujú, Entonces, habría que ver esa persona con la que ella se puede sentir así o no se puede sentir así, ella o cualquiera de nosotros, ujú. qué es lo que realmente se está manifestando en su diseño. Sí. Pero básicamente viene desde la posibilidad de que estén algunas de esas puertas allí conectadas. Mm. También nos pregunta Elena qué puede ocurrir cuando uno intenta ser amable con todo el mundo y con la mayoría de la gente no recibe nuestra amabilidad o la rechaza. Bueno, ahí habría que ver qué biotipo es Elena, Sí, porque sí, se está ¿verdad? expresando esa energía en ella. Claro. Porque desde el diseño humano lo que nosotros vemos en los biotipos es que hay momentos en los cuales, de acuerdo al biotipo,
se te está permitiendo interactuar con la otra energía. Entonces, cuando no estamos entrando de manera correcta en nuestra energía, se puede dar eso. Se puede dar eso. Entonces, por eso es importante conocer eso. Y yo no sé si, Juan, aprovechando que queda poco tiempo, Sí, podemos decirle a las personas cómo buscar su diseño humano, sí, cómo, bueno, aparte de contactarme a mí, al que lo desee, por sí. supuesto, Que pero ahora lo dices y lo pones en el chat y ya está. sí, pero hay una manera en que las personas pueden buscar cómo es su diseño humano, por lo menos para ver qué biotipo, qué Sí, perfil, porque bueno, aquí en este gráfico les coloco, por ejemplo, que al sacar a través de este programa, que se descarga por el móvil o por el celular en otros países, eh, se coloca en la apps diseño humano y seguramente les va a aparecer un programa para que lo descarguen y recuerden, necesitan la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, país, ciudad. Al colocar eso les va a generar un gráfico parecido a esto. Entonces desde aquí pues les va a decir, por ejemplo en este caso, aquí dice cuál es tu autoridad, cuál es tu perfil y te dice también cuál es tu biotipo, que está tapado aquí por este muy símbolo, bien, ¿no? muy bien. Pero desde aquí ya se puede ver por lo menos lo más macro, ¿no? Qué bueno. Y cómo estás a nivel de los gráficos. Luego, por supuesto, un analista te va a interpretar todo eso que está allí, ¿no? Muy También bien. existen páginas a nivel de internet, una es Human Design, que pueden, o Jobvine Archive, algo así, que pueden meterse y colocarlo, pero ya desde los móviles se Ujú. puede colocar diseño humano y básicamente les va a aparecer una app que puede descargar y por lo menos para hacer ese cálculo se puede hacer de manera gratuita. Muy bien. ¿Cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi... Quitamos para que se te vea mejor la... Sí, vale, perfecto, Juan. A ver, ¿Lo quito yo o lo quitas tú? ya está. Bueno, una manera a través de la cual me pueden contactar es a través de mi correo electrónico, que es yolandasanchezperez11@gmail.com. Me pueden contactar también a través de mi Instagram, que es @yolandasanchezperez11. Bueno, a través de si desean conectar directamente conmigo a través de mi móvil, que es el 638-357-495, aquí en España, código 34, Que te 034. envíen un WhatsApp y ya os WhatsApp, ponéis en contacto. sí, correcto. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que en una hora hemos Es que hablado de muchas cosas, ¿no? Ha sí, es sido muy mucha interesante, ¿no? información, es mucha información y bueno, esto Sí, se sí. puede ir trabajando de repente ya en otro encuentro, tocar de repente un Sí, ya poco más va, los pero bueno, biotipos. ya sabemos un poco algo particularmente yo no tenía ni idea de que esto Ujú. existía. Gracias Sí. a nuestra querida Ana, que nos ha puesto en contacto y bueno, y lo fácil que ha sido el poder conectar contigo y recibir de ti todo ese gran amor que eres y todos tus conocimientos, ¿no? Me Que está, bueno, está preguntando, disculpa, gracias Juan, por supuesto, gracias por Ana, por ponernos en contacto y tú, por supuesto, por tener esta apertura tan grande y permitirme estar aquí contigo y con tu audiencia. Aquí están colocando aquí en el chat, dice, esto es como mi carta de diseño humano en Apple App. Em, Le voy a escribir aquí porque me están sí, diciendo que lo escriba. Pero sí, es que siempre Apple maneja otras, a veces más limitada en cuanto a... Sin embargo, yo tengo una Apple y creo que el programa es diferente, pero sí te lo muestra, sí. colocando allí Siempre en este caso Android es un poco más compatible. Hay varios programas, de hecho, a nivel de cómo bajar la información. Y por internet, por ordenador, ¿no? Por internet, no sé si lo que dije muy rápido son mis datos o dónde buscar la información, pero bueno, voy a escribir todo. Sí, sí, sí. Pues lo escribes en el chat y ya las personas que lo copien y ya está.
Pero bueno, ha sido verdaderamente interesante. Yo creo que una de las cosas, el otro día también lo hablaba con otra persona, qué importante es qué importante sería tener el libro de instrucciones cuando venimos aquí a la Tierra con el libro de instrucciones bajo el brazo, ¿no? Porque hay veces que tenemos muchas sensaciones, emociones, etcétera, pero luego no sabemos el cómo ponerlos en práctica, ¿no? Es Así correcto, que eso, bueno, eso tal cual que estás diciendo, Juan, es que el diseño humano de hecho se le dice el viaje del recordar, es como sí. recordar realmente cómo tú viniste diseñado a este Ujú. plano, a ser quien eres y a cumplir tu rol, porque también en el diseño humano tenemos la cruz de encarnación Claro, que, no, claro. que nos dice cuál, además la cruz de encarnación se maneja por cuartos, entonces cada cuarto tiene un propósito y dentro de ese propósito luego a través de tu cruz de encarnación también puedes ver más en detalle cuál es tu propósito a nivel de lo que vienes a trabajar en este plano. Entonces, Ujú. cómo ese permitirnos ser nuestra verdadera esencia para cumplir ese propósito y ese rol que vinimos aquí a este plano a cumplir Ujú. y no desviarnos de la ruta. Por eso es el GPS, no te desvíes de la Sí, sí, no ruta, te desvíes no de te, la de- ruta. no te dejes controlar. Sí, y bueno, y ser más consciente y disfrutar más de nuestra misión de vida concretamente que hemos venido a realizar, ¿no? Sí. Voy a meterme un momentico en internet, Juan, para buscar la página y podérselas conectar aquí, colocar aquí, Sí, para que tengan un enlace. pues muchas gracias por tu trabajo y por toda la información que nos estás dando, claro. De todas maneras, No, bueno, para eso si hay alguien estamos, que Juan. si hay alguien que necesita más información, que se ponga directamente en contacto contigo y ya está. Exactamente, exactamente. Para cualquier inquietud, ya mayor detalle, ya va que es que no me... Bueno, lo voy a poner aquí así para que lo busquen Ujú. y... Ay, no te veo, Juan, ahora. Aquí estás. No me he ido, no me he ido. Ya va, voy a buscar a ver la otra. Sí, para que tengan la información de dónde buscar todo eso. Ajá, aquí está. Aquí está, listo. Vamos a pegarlo aquí Muy bien, y ya estaríamos listos de dónde buscar y cómo contactar todo. Esas perfecto. son Human Design Hispania o jovianarchive.com para poder entonces sacar lo que es el gráfico del El diseño humano. gráfico. En ninguno de los dos lo van a tener como lo que yo mostré, que es la rueda, que es el mandala completo. Va Ujú. a ser algo similar a lo que les mostré Bueno, azulito, porque es que eso es un programa de pago. Ya eso un tienes que principio. pagar. No, el de para tener la mandala de Ravé o el mandala del diseño Ujú. gráfico, eso es un programa pago y Sí, eso ya sí se lo calcularía una persona como yo, ¿no? muy Pero bien. para obtener la información importante, cómo es tu biotipo y curiosear y ya empezar a indagar, etcétera, respecto al diseño humano, pues ese primer gráfico, ya sea por la app o a través de Ujú. internet, pues pueden sacarlo. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón, querida Yolanda, por todo lo que nos has ofrecido, lo que has compartido y bueno, y yo me quedo, y yo creo que muchos de nosotros, con Con esa ganas de más, gran con ganas de más. y con ganas de más y aparte, bueno, que hay una serie ahí de herramientas como la que hoy has hablado que nos pueden ayudar a conocernos mejor, a conectar más con nuestra esencia y sobre todo a disfrutar del centro del amor que hay en nosotros mismos.
Así es, así es. Y gracias, Juana, a ti por la invitación. Gracias a toda la audiencia por estar ahí, por permitir que les llegue esta información Que le tan llegue, que le llegue. valiosa. Esa es la intención de que cada día nos conozcamos más, nos entendamos más y desde ese propio entendimiento podamos entonces vivir de una manera con más alineada y más tranquila, como más armónica, permitirnos volver como les decía, al centro y Sí, entender que dentro de nosotros está toda esa sabiduría, toda la información necesaria para realmente poder expresarnos en el mayor bienestar. muy bien. Gracias, gracias a Pues ustedes. muchísimas gracias, querida Yolanda. Gracias a todos, a todas por estar ahí. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta el miércoles que viene. Gracias por todo. Gracias. Besos, gracias. Besos hasta ahora.